¿Alguna vez has escuchado hablar sobre la famosa burbuja inmobiliaria del año 2008? Este evento produjo un colapso y una crisis económica no solo en Estados Unidos, sino también en el mundo entero. Mi nombre es Juan Pablo Zuluaga, soy cofundador de Mis Propias Finanzas, una iniciativa que busca transformar la vida de millones de personas a través de la educación financiera. Y en este video vamos a hablar de cómo se produjo esa burbuja inmobiliaria del 2008, pero a través de la gran película La Gran Apuesta o The Big Short. Y este acontecimiento fue retratado de forma magistral en esta película que se hizo en el año 2015 llamada La Gran Apuesta. Y la idea es que después de ver este video te queden clarísimos esos términos que mencionan en la película, por qué se dio esta crisis del mercado inmobiliario a medida que vamos analizando las distintas escenas de la película. The Big Short es una de las películas no documentales más realistas que retrata esta crisis, desde la perspectiva de unos personajes que se dieron cuenta antes de los demás de lo que iba a suceder y lograron ganar muchísimo dinero invirtiendo en contra del mercado. Y la película usa un tono de comedia de la mano de celebridades que aparecen en pantalla en algunos momentos para explicar los conceptos que son necesarios para entender cómo se dio esta crisis, y aunque las explicaciones intentan ser lo más prácticas y aterrizadas posibles, pueden resultar confusas. En este video vamos a hablar primero quiénes son los protagonistas para entender su relación con lo sucedido, algunos conceptos básicos financieros que debemos entender sí o sí para poder seguirle el hilo a la película, y vamos a analizar varias escenas claves de esta película. Así que empecemos. Lo primero que hay que saber es que esta película fue basada en el libro del periodista Michael Lewis, que se llama The Big Short. Y el primer personaje principal en esta historia es el Dr. Michael Burry, que es interpretado por Christian Bale, que en aquel entonces gestionaba un hedge fund llamado Zion Capital, que se centraba en el mercado de alto riesgo desde el año 2005. Y es importante, antes de continuar, dejar claro qué es un hedge fund. Estos fondos, también conocidos como fondos de cobertura, son una opción de inversión más flexible con un potencial de mayor retorno, pero con un nivel de riesgo igualmente alto. Y estos fondos de inversión tienen la libertad de tomar decisiones de inversión con menos limitaciones legales. Teniendo esto presente, Michael Burry rastreaba y analizaba los préstamos hipotecarios desde el año 2003. Luego tenemos a Mark Baum, que es interpretado por Steve Carell y que está basado en el inversionista Steve Eisman, que en esa época era gerente del hedge fund Front Point, que a su vez hacía parte de Morgan Stanley, que es un banco de inversión multinacional en Estados Unidos. También conocemos a Jared Bennett, interpretado por Ryan Gosling, que fue un ejecutivo y vendedor de bonos de Deutsche Bank. Y nos presentan también a Charlie Geller, a Jamie Shipley, interpretados por John Magaro y Finn Wittrock, dos inversionistas jóvenes que luego de conseguir sus primeros millones de dólares buscan cómo entrar a Wall Street, y que por casualidad se enteran de la estrategia de La Gran Apuesta, y con la ayuda de Ben Rickert, Brad Pitt, ex banquero de JP Morgan, se involucran en esta oportunidad de inversión. Teniendo claro ya quiénes son los personajes más importantes de esta película y que interpretan a los personajes de la vida real, empecemos a analizar la escena del Jenga, que nos explica muy bien cómo funcionaba toda la estrategia, y vamos a ir desglosando los términos para entender perfectamente cómo se dio esta crisis. Opportunity. No, money. Oh, okay. I smell money. Okay. Chris. God damn it. Sorry. This is your basic mortgage bond. All right? The originals were simple. They were just thousands of AAA mortgages bundled together, guaranteed by the US government. The modern ones are different. They're private, and they're made up of layers of tranches. El primer término que debemos entender es el bono hipotecario. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es un bono? Un bono es un vehículo de inversión que usan empresas privadas o el mismo Estado para financiarse. Tú o yo, cualquier persona, puede prestarle dinero al gobierno o a cualquier empresa comprando un bono a cambio de una rentabilidad. Y entendiendo esto, hablemos específicamente de los bonos hipotecarios y empecemos con un ejemplo sencillo. Digamos que tú compras una casa y para comprarla pides una hipoteca.
que es un acuerdo de préstamo donde la casa se usa como garantía y el banco paga tu casa de contado y tú le devuelves mes a mes el dinero al banco más los intereses. En caso de que no pagues esa hipoteca o lo que en la película llaman impago, el banco se va a quedar con tu casa. Hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿el banco de dónde saca el dinero para comprar tu casa? Pues emite un bono hipotecario y quien compra ese bono como inversión está prestándole ese dinero al banco a cambio de un interés que el banco puede pagar gracias al interés que tú le estás pagando al banco por ese préstamo. ¿Vamos claros hasta ahí? Continuemos entonces. Los bancos de inversión, que suelen ser inversionistas importantes, saben que deben diversificar para atomizar el riesgo. Entonces, en realidad, un bono hipotecario está respaldado por un montón de hipotecas, no solo la de una casa. Entonces, estos bonos hipotecarios tienen una calificación crediticia que miden su riesgo. Y esta calificación dependerá de los tipos de hipotecas que respaldan esos bonos. Es decir, si la hipoteca se la aprobaron a una persona con buena calificación crediticia, por ejemplo, una persona con un trabajo estable a término indefinido, con un buen salario, ese bono va a tener una buena calificación, puede ser una calificación AAA. Si las hipotecas tienen más riesgo, personas, por ejemplo, sin un trabajo fijo, las calificaciones de ese bono pueden variar. B, W, BBB-, C, hay muchos tipos de calificación. The highest level, AAA is getting paid first. The lowest rated B is getting paid last, taking on defaults first. Now, obviously, if you're buying Bs, you can make more money, but they're a little risky. Sometimes they fail. Chris? Somewhere along the line, these Bs and double Bs went from a little risky to dog shit. Where's the trash? Behind you. I'm talking rock bottom FICO scores. No income verification. Adjustable rates, dog shit. The default rates are already up from 1% to 4%, fellas. And if they rise to 8%, and they will, a lot of these triple Bs are going to 0 too. And that, you're too close, is an opportunity. Lo que empezó a pasar es que se aprobaban millones de créditos a personas a las que ni siquiera le solicitaban tener ingresos, ni trabajo, ni ningún requisito importante. Para continuar, veamos esta última escena. You want me to really blow your mind? When the market deems a bond too risky to buy, what do you think we do with it? Take a guess. I don't know, you tell me. All right. You think we just warehouse it on the books? No. We just repackage it with a bunch of other shit that didn't sell and put it into a CDO. A CDO. Yes, a CDO. What is that? Entonces, sabemos que se está explicando un término que a simple vista puede resultar muy complejo y que además es clave para seguir entendiendo lo turbio de toda esta situación, pero voy a intentar aterrizarlo un poco mejor. Hablemos de los CDOs, Collateralized Debt Obligations, o en español, obligaciones de deuda garantizada o colateralizada. Un CDO es como una bolsita en donde se alojan diferentes bonos hipotecarios de diferentes bancos y calificaciones. Entonces, la calificación crediticia de esos CDOs dependía de la calificación que recibían los bonos hipotecarios por parte de las calificadoras de riesgo. Estos CDOs se empezaron a llenar de bonos hipotecarios más riesgosos porque se estaban acabando los bonos AAA. Y estos CDOs se podían comercializar por tramos o por tranches, es decir, los inversionistas podían comprar fracciones o partecitas de estos CDOs sin necesidad de comprar el producto en su totalidad. Y estos tranches, estos tramos se comercializaban a través de unos derivados financieros llamados swaps o permutas. Pero terminaré de explicarte primero qué son los CDOs. Entonces, continuemos. Hasta aquí nada parece tan grave. Pero luego se inventaron un producto que se llamaban los CDOs al cuadrado y ahí es donde todo se va poniendo un poco raro. En esta figura financiera se empaquetaban en la misma bolsita varios CDOs. Y para explicar esto, hagamos un ejemplo. Un gestor coge una bolsita llamada CDO A que contiene 5 bonos hipotecarios. 3 de esos bonos de calificación BBB y 2 de esos bonos de calificación AAA. Y hay otro producto llamado CDO B que contiene 5 bonos, pero aquí habían 2 bonos calificación BBB, 3 bonos calificación AAA y los empaquetaban dentro de un CDO C que contenía a su vez más bonos hipotecarios con la misma calificación
que las otras dos bolsitas. Al final de esta cadena, el inversionista terminaba comprando ese CDOC con un montón de bonos hipotecarios con las mismas calificaciones riesgosas a muy altos precios. Y estos gestores de los CDOs incluían en estas bolsitas muchos bonos hipotecarios con muy bajas calificaciones de riesgo, simulando que todos eran de mejor calificación, imagínense ustedes. De hecho, dentro de los bonos peores calificados se empezaron a incluir deudas de tarjetas de crédito. Y dentro de estas bolsitas también se incluían CDOs sintéticos que se explican en esta escena de la película. And I know what you're thinking. What the fuck is a synthetic CDO? Well, here's Dr. Richard Thaler, father of behavioral economics, and Selena Gomez to explain. Okay, so here's how a synthetic CDO works. Let's say I bet 10 million on a blackjack hand. 10 million because this hand is meant to represent a single mortgage bond. Okay, Selena has a pretty good hand here, showing 18, dealer showing 7. That's a really good hand for Selena. Good odds. In fact, her chances of winning this hand are 87%. So, my odds are good. I'm on a winning streak. Everybody in this place wants to get in on the action. How could I lose, right? Now, this is a classic error. In basketball, it's called the hot hand fallacy. A player makes a bunch of shots in a row. People are sure they're going to make the next one. People think whatever's happening now is going to continue to happen into the future. During the real estate boom, markets were going up, and people thought they would never go down. So people who are watching and think that I won't lose will make a side bet. Now this is the first synthetic CDO. I love Selena Gomez. I bet you 50 million she wins, and I'll give you 3-to-1 odds. 3-to-1 odds? Okay, I'll take that bet. Now, somebody else is going to want to make a bet on the outcome of their Bet you bet. 50 million she wins. That will lead to synthetic CDO number 2. Hey, I bet you 200 million that lady in the glasses wins that bet. She probably will win. So I want a great payoff. How about 20-1? Deal. And this will go on with more and more synthetic CDOs. And we can transform an original $10 million investment into billions of dollars. Pero en resumen, la gente invertía o apostaba sobre la probabilidad de rentabilidad de un CDO, no invertía directamente en el CDO. Los responsables de asignar, esto es clave, estas calificaciones son agencias calificadoras de riesgo supuestamente independientes. Y estas agencias, al ver que se estaban agotando los bonos AAA, decidieron empezar a calificar con esta categoría bonos CDOs de más riesgo y de menor calificación. ¿Para qué? Para no perderse las comisiones que recibían por estos productos, ya que entre más alta era la calificación, mayor era la comisión que recibían. Unos incentivos totalmente desalineados con el inversionista final. I can't see a damn thing. My eye doctor's always busy. I end up taking any appointment they'll give me, and the whole morning gets shot to hell. So, alrighty. Front Point Partners. How can Standard & Poor's help you? Well, we don't understand why the ratings agencies haven't downgraded subprime bonds since the underlying loans are clearly deteriorating. Well, the delinquency rates do have people worried, but they're actually within our models. So Says you. you're convinced the underlying mortgages in these bonds are solid loans? That is our opinion, Oh, yes. crack the tape. Have you looked at the loan level data? What do you think Right? I we mean, do you're giving here these all loans day? to anybody with a credit score and a Excuse pulse. me, sir, what do you think we do here all day? I'm not sure. That's why we're here. Here's what I don't understand. You check, recheck. If these recheck mortgage again. bonds are so stable, if they are so Perhaps you could solid, check your friend. Hmm? have you ever refused We to stand rate? behind That's that. delusional. We Georgia, stand behind have that. you ever refused to rate any of these bonds upper tranches AAA? Can we see the paperwork on those Oh, deals? I'm under no obligation to share that information with you, Just whoever you answer might the be. question, Georgia. Can you name one time in the past year where you checked the tape and you didn't give the banks the AAA percentage they wanted? If we don't give them the ratings, they'll go to Moody's, right down the block. If we don't work with them, they will go to our competitors. Not our fault, simply the way the world works.
Tampoco podemos dejar de lado el papel de las aseguradoras dentro de la caída del mercado inmobiliario, porque muchísimas aseguradoras poseían una gran cantidad exagerada de estos CDOs y los aseguraban por el 100% de su valor, y como ya hemos hablado, estos productos estaban respaldados en su mayoría por hipotecas subprime, es decir, extremadamente riesgosas. Entonces, ante una eventual crisis de impago, que fue exactamente lo que sucedió, estas aseguradoras no tendrían suficiente liquidez para poder pagar el monto asegurado. Fíjense la triangulación: unos banqueros de inversión empaquetando productos financieros, unas calificadoras de riesgo dándoles buena calificación y unas aseguradoras asegurando estos productos por si algo fallaba. Esto solo dejaba ver que el sistema financiero y bancario estaba implicado en un caso gigante de fraude y decidieron ignorar por completo el riesgo en el que estaban poniendo todo el sistema financiero y el mercado inmobiliario. Y es que todos los incentivos por parte de los bancos, las calificadoras de riesgo y las aseguradoras estaban puestos para prestar y apostar dinero, sin nunca preguntarse si eso se iba a poder pagar en el futuro. Entonces lo que empezó a ocurrir es que las personas compraban muchas propiedades, inclusive sin tener la capacidad de pago para poder sostener estas deudas. Cuando los intereses empezaron a subir, la gente empezó a dejar de pagar estas hipotecas, empezó a perder estas propiedades y en muchos casos se dieron cuenta de que sus propiedades se estaban desvalorizando y le empezaron a devolver sus casas al banco y empezaron a tener huecos financieros gigantes, y al final Brad Pitt nos cuenta el trágico desenlace que tuvo todo esto. You have any idea what you just did? Come on, we just made the deal of our lifetimes. We should celebrate. You just bet against the American economy. Fuck yeah, we did. Yeah. Fuck yeah. Which means, if we're right, people lose homes, people lose jobs, people lose retirement savings, people lose pensions. You know what I hate about fucking banking? It reduces people to numbers. Here's a number. Every 1% unemployment goes up, 40,000 people die. Did you know that? No. Did you know that? No, I didn't know that. We were just excited, you know. Just don't fucking dance. Después de haber entendido todos estos conceptos de los que hemos hablado, te estarás preguntando cómo fue que estos personajes lograron sacar tanto dinero de esta situación. Lo primero y más importante aquí es que, como decimos siempre en Mis Propias Finanzas, hay unas pocas personas que siempre ganan en el mundo de las inversiones, incluso en momentos de crisis, y son las personas que conocen cómo funciona el mundo de las inversiones. Dicho esto, hablemos de los famosos swaps o las permutas financieras. So you're offering us a chance to short this pile of blocks. How? With something called a credit default swap. It's like insurance on the bond, and if it goes bust, you can make 10 to 1, even 20 to 1 return, and it's already slowly going bust. ¿Qué son los swaps? Es un contrato en el que dos partes se comprometen a intercambiar obligaciones financieras, como por ejemplo el pago de intereses sobre una deuda. Normalmente es un producto que es usado como medio de cobertura o seguro frente a cierto tipo de riesgo. Y estos inversionistas apostaron en contra del mercado inmobiliario sobre esos tranches, esos tramos o esas fracciones con más riesgo de los bonos hipotecarios de los que hablamos, y le compraron a los bancos varios swaps o permutas como protección ante el posible colapso del mercado inmobiliario. ¿Y por qué fue que estos inversionistas fueron los únicos en todo el mundo que vieron esta oportunidad para aprovecharla? Porque nunca nadie se imaginó que tantas cosas pudieran converger para que el mercado inmobiliario pudiera estar tan corrompido. Y es que solo imagínate en un día como hoy que te digan que tienes que invertir en contra de una de las mayores economías del mundo, como lo es Estados Unidos, y sobre todo del mercado más grande que hay en Estados Unidos, que es el mercado de las hipotecas y de los inmuebles. Cuando todo está en máximos históricos y parece estar bien, es muy difícil apostar en contra de eso. Para nada una tarea fácil la que hicieron estos protagonistas de la película. Of Lehman Brothers today as the Wall Street giant stock went to zero. The collapse of the venerable New York bank follows a tumultuous few months of market volatility and fear in the world economy. Entonces, para recapitular cómo fue que sucedió todo esto.
Primero, se firmaban millones de hipotecas a personas con calificaciones crediticias muy bajas con mucho riesgo de impago. Segundo, se ofrecían hipotecas con interés fijo a 2 años que luego cambiaban a interés variable. Cuando cambiaron a variable, el interés a pagar subía bruscamente. Si la casa se había revalorizado, podían pedir una nueva hipoteca, pero el precio de la vivienda se había estancado, por lo que no iban a poder conseguir rehipotecar la casa, es decir, perdían sus propiedades. Número 3. El cóctel de los CDOs se fue corrompiendo tanto hasta llegar a un punto en que los CDOs seguían teniendo calificación AAA o AA y sin embargo las hipotecas que los respaldaban eran supremamente riesgosas. Número 4. El porcentaje de impagos cada vez mayor. Número 5. La euforia en torno al mercado inmobiliario era tal a nivel mundial que nadie vio o quiso ver la realidad del problema hasta que fue demasiado tarde y fue demasiado evidente. Todo este desastre fue un exceso de confianza por parte de los banqueros que creyeron que el mercado inmobiliario era tan sólido que no iba a derrumbarse y en teoría, ¿quién iba a dejar de pagar su hipoteca y perder su casa? Pues gran error. I left my phone in the office. I threw my pass out already. Do you mind if I take your pass? Don't need I don't give a shit anymore. You can do what you want. Directly to your transportation. Do So not that's it. talk to the After press. 18 years, Go directly I just to your leave? transportation. That's just Do not fucking great. talk to your I'll press. talk to whoever the hell I Go want. directly to your transportation. Después de conocer a profundidad todo el desastre y los hechos que llevaron al colapso del mercado inmobiliario en el 2008, la enseñanza más grande de todas es que no es necesario ser un gran banquero o dueño de un gran fondo de inversión para encontrar este tipo de oportunidades en el mercado. Necesitamos estudiar cómo funciona la economía y estar actualizados para poder obtener este tipo de rentabilidades incluso cuando el mercado está enfrentando una crisis, que fue lo que hicieron estos personajes. Número 2. Siempre que vayamos a adquirir una deuda de cualquier tipo es muy importante revisar a detalle la letra pequeña y las condiciones del contrato para evitar cualquier estafa como la que ocurrió en el 2008. Y para terminar, espero que toda esta explicación te haya servido para entender mejor esta situación y evitar a toda costa repetir los errores del pasado. Si no has visto la película La Gran Apuesta, con este video ya tienes todas las herramientas para entender perfectamente lo que retratan en la película y espero hayas podido resolver tus dudas después de ver este video. Es una película excelente con una actuación impecable y vale muchísimo la pena. A seguir aprendiendo.